Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Junto con saludar, les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla de la disciplina a la convivencia, problemas y desafíos para una educación inclusiva, organizada por el Departamento de Educación Continua del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Roberto Schneiderwin y soy el jefe de Educación Continua. Con nosotros se encuentra Alfredo Gaete Silva. Él es el relator de nuestra actividad de hoy. Voy a dar una pequeña reseña de Alfredo. Alfredo Gaete Silva es psicólogo, doctor en filosofía de la Universidad de Manchester, director académico del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico de los cursos de psicología, filosofía y teoría educacional, incluyendo la Cátedra de Diversidad e Inclusión en Educación. También ha publicado diversos trabajos en el ámbito de la educación y ha prestado asesoría a distintos centros educativos. Actualmente se desempeña como coordinador académico del programa Valora su C en Villarrica y es jefe de programa del Diplomado en Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Puedes Hola activar Roberto, gusto todo? Ah, sí, saludarte. perfecto. Un gusto igual. Muchas gracias. Oye, no sé cómo ver a toda la gente, parece que no la voy a poder ver. ¿Cuánta gente No, hay? vamos a poder ver solo los de arriba nomás, Alfredo. A ti, al menos yo veo 6 personas por aquí. Hay una opción a la derecha superior que dice vista. Ah, ahí Y hay está. una opción que se llama galería o hablante. En mi caso yo tengo puesto hablante, que eres tú, o si no, galería se ven varios los Buenísimo. participantes. Ya, buenísimo. Muchas gracias Roberto. Voy a compartir una presentación entonces. Bien. Aquí. Compartir pantalla. Bueno, aprovecho mientras tanto de saludarlos a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes. Estoy súper contento de que podamos estar conversando de estos temas, que además son de la mayor importancia en estos momentos, ¿no? Así que sin mayor demora, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, se está viendo tu presentación sin ningún problema, la pantalla Perfecto. completa. Entonces, aquí falta un poquito de detalle al título. La idea es ver esto desde una perspectiva inclusiva, en el fondo ver cuáles son las demandas o los desafíos que la educación inclusiva y también las posibilidades que la educación inclusiva le ofrece a la gestión de la convivencia en las escuelas. Una pregunta técnica, Roberto. Estoy viendo algunas cosas. ¿Es necesario que vaya revisando lo que me van poniendo en el chat o lo dejamos por No, no final? te preocupes, no te preocupes. Mira, yo propongo lo Perfecto. siguiente. Bueno, la gente está saludando principalmente en el chat. Dejamos las preguntas para el final y luego de tu presentación la gente va levantando la mano y podemos abrir el Buenísimo. micrófono o si tú quieres hacemos las preguntas que estén escritas en el chat. ¿Te parece? Y Excelente. así, yo veo absolutamente todo lo que pasa en el chat. No te preocupes. Démosle entonces. Bueno, hemos visto en el último tiempo, ¿cierto?, que ha habido una especie como de cadena de situaciones de violencia escolar que ya van más allá de los problemas de convivencia eh, más comunes y corrientes, y que se está como generando una situación de mucho, por ahí los periodistas usan expresiones como ola de violencia, qué sé yo, o escaladas de violencia en el sistema escolar. Es una cosa que está pasando además en distintas partes de nuestro país, no solamente en algunas regiones o en algunas ciudades, y la verdad es que además es una cosa que viene pasando en el mundo hace harto tiempo. Entonces, la pregunta con la que quiero partir esta presentación es, ¿por qué se hace cada vez más difícil la gestión de la convivencia en las escuelas? ¿Por qué además está cada vez más, en el fondo, bueno, obviamente una respuesta puede ser
es que cada vez hay más violencia, pero la pregunta también va en esa línea. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué nos está costando gestionar las cosas de modo tal que llegamos a estos puntos? Yo voy a ofrecer una respuesta aquí que es una opinión personal, basada, por supuesto, en el trabajo que hemos venido haciendo en este tema, desde el Campus Villarrica y también con otras instituciones que han colaborado. Creo que aúna desarrollo teórico y empírico que se han realizado en distintas instancias, se han hecho distintas investigaciones, se tiene experiencia por distintos programas, asesorías a escuelas, en fin, la participación de instituciones escolares con nosotros en tratar de entender este problema también en las distintas instancias y en los distintos proyectos. Y lo que yo voy a presentar acá es una respuesta que es una noticia en desarrollo. Yo no quiero hacer la expectativa de que voy a poder contestar satisfactoriamente esta pregunta para todos ustedes, sino que más bien voy a ofrecerles lo que yo creo que es una buena respuesta a esta pregunta, que además me parece que está relacionada con las demandas que le hace hoy día la educación inclusiva a la educación y también con las posibilidades que le da a la educación esa forma de ver las cosas. Entonces esto no es, espero que se entienda que no es ni la verdad, ni que puede haber otras opiniones, y que con muy humildemente yo lo planteo como una noticia en desarrollo, probablemente que se va a ir complementando a medida que la investigación vaya avanzando. Ahora, lo primero que le puedo decir es que la pregunta, así la respuesta que al tiro hay que tirar sobre la mesa es que gestionar la convivencia es una actividad compleja y por lo tanto las habilidades involucradas en eso no son fáciles de desarrollar. Ciertamente uno no nace con esas habilidades y hay que aprenderlas. Les voy a pedir que me disculpen un segundito porque estoy en la casa y me parece que tengo un problema doméstico. Lo resuelvo al tiro. Un segundo, no se vayan. No te preocupes, Alfredo, te esperamos sin ningún problema. Sí, sí. Disculpe. Ahora sí. Nosotros preocupados por esto, hicimos un estudio hace unos pocos años atrás con colegas del campus Villarrica, justamente, que después publicamos a través del Centro de Políticas Públicas de la universidad, porque iba con algunas propuestas para la política pública, que todavía no han sido consideradas. Tratamos de entender en ese estudio cuáles eran los grandes vacíos que tenía la formación inicial docente en nuestro país, a juicio de los propios actores, o sea, a juicio de los propios profesores en ejercicio, que después de algunos años en ejercicio hacían una reflexión, un recuento sobre los vacíos que ellos mismos percibían en la formación que recibieron. Lo que hicimos fue un estudio nosotros y los resultados de ese estudio los comparamos con otros dos que ya se habían hecho en el país y por lo tanto teníamos harta información para poder hacernos una idea de qué es lo que estaba pasando. Eran estudios, dos de los tres de corte nacional, y uno de ellos era de una región, pero era un estudio bien interesante porque era muy profundo y con muchos profesores participando, profesores y profesoras de esa región. Bueno, y uno de los grandes vacíos que las docentes y los docentes tienden a percibir en su formación universitaria es que hay muy poco espacio en esa formación, dicen ellos y ellas. Hay muy poco espacio
para el desarrollo de habilidades pedagógicas para la gestión de la convivencia. Es decir, estas habilidades que son súper difíciles de tener, de desarrollar, de adquirir, y también de desarrollar en otros, además de que es muy difícil, nos parece que no forman parte del currículum, al menos real, de las instituciones formadoras o de muchas de las instituciones formadoras de profesores. O no formaban en esa época. Esto fue un estudio del año 2016. Entonces, claro, puede ser que ahora a lo mejor hay instituciones que estén tratando de corregir eso. Nuestra universidad, por supuesto que lo está haciendo, pero eso todavía no se va a ver reflejado inmediatamente, ¿cierto?, en las competencias existentes en estos momentos en el sistema escolar. Razón por la cual también damos programas de educación continua para que los docentes y las docentes en servicio puedan formarse en estas materias. Ya, pero está bien, pero que eso explica que en el fondo que sea difícil la gestión y que sea un tema, pero todavía yo creo que falta, para contestar bien esta pregunta, explicar por qué cada vez más difícil. Es decir, no basta solamente con decir, sí, es complicado, no está en la formación y todo, porque hace 50 años tampoco estaba, pero parecía que era más fácil la gestión de la convivencia en la escuela. Y hoy día parece que los problemas son más graves, los conflictos están escalando más y estamos teniendo más dificultades de manejarla. Entonces necesitamos una explicación adicional a este punto. Y eso es lo que quiero presentar acá. Y mi explicación, que es, como les digo, una hipótesis que estamos en este momento trabajando, es que esto pasa porque el mundo cambió y la escuela no cambió al mismo ritmo. Y en términos específicos de la convivencia, eso como más general, en términos específicos de la convivencia, esto se ve en el hecho de que los problemas de convivencia que tenemos hoy día en las escuelas tienen características bien distintas a los problemas de convivencia que había en otros momentos, en otras épocas. Y además las formas aceptables para enfrentar esos problemas han cambiado en el mundo, pero no en la escuela. Y esto evidentemente también genera un problema bastante complicado. La presentación que voy a hacer hoy día está dirigida a tratar de explicar esta hipótesis, entonces denme un ratito para poder explicarla bien. Pero la lógica detrás de todo esto, en el fondo, es que estamos un poquito pegados en la escuela con problemas y con formas de solución del pasado para enfrentar problemas del presente. Y por tanto no estamos haciéndole caso al profesor Einstein cuando nos dice que eso es justamente lo que no hay que hacer cuando uno tiene un problema. No puede usar la forma de pensar que creó el problema para resolverlo. Y un poquito lo que yo quiero plantear acá es que muchas veces la forma en que nosotros tratamos de resolver los problemas de convivencia en la escuela son los que generan, en realidad, más problemas de convivencia. Ya, pero esto tengo que hacer un pequeño rodeo para poder explicar todo esto, si me permiten. Déjenme partir primero por hacer un poquito de historia crítica y referirme un poco a lo que Foucault llamaba la sociedad disciplinaria y que está muy asociada al origen de la escuela, entre paréntesis, entre los siglos XVII y XVIII. En esa época, las sociedades europeas, a ver, permítanme un segundito, por favor, que se me desconfiguró una cosa acá. Un segundo.
Pucha, esto no está en mis planes. Aquí. Ya. Ahora sí. Pero ahora ya como que no se ve la presentación, ¿cierto? Ahora sí se va a ver. Así es, deja de compartir eso. Ahí sí. Ahí sí, Perfecto. ¿cierto? Ya. Sí, perfecto. Disculpa. Está medio accidentada esta presentación. Ya. Entonces, les decía que siguiendo un poco el trabajo que hace Foucault en esta materia, hoy día sabemos que a principios del siglo XVII, diría yo, en Europa se produce un cambio muy importante en cómo se enfrenta el tema del control social, por así decirlo. Muchos estados empiezan a desenfatizar el uso de la fuerza bruta y del poder militar por dos razones. El uso de ese tipo de cosas para lograr la obediencia y el control, ¿no? Esa es la idea. Y esto pasa por dos razones. Una, porque se hace cada vez más ineficiente, en el sentido de que es muy caro para manejar grandes masas de gente. Los estados empiezan a hacerse muy grandes, la población empieza a aumentar y se empieza a hacer muy poco efectivo usar la violencia bruta directa para controlar eso. Y adicionalmente, empieza a ser además cuestionable, porque empieza a surgir justo en esa época, y ya con mucha más fuerza, ¿cierto?, en el siglo XVIII, empiezan a surgir la idea del humanismo, de las reformas democráticas, que empiezan a hablar de la necesidad de dejar de usar estas formas espantosamente fuertes de castigo y empezar a usar formas, si bien se sigue usando, por supuesto, la fuerza y sigue habiendo policía y ejército, todas estas cosas, la idea es que la fuerza se empiece a usar cada vez más de manera más, entre comillas, humanitaria, ¿no? Y por lo tanto no se puede llegar hasta escalar la violencia hasta el final para mantener el orden social. Llega un minuto en que si uno no puede mantenerlo haciendo un uso razonable de la fuerza, ya no lo puede seguir haciendo, ¿no? Eso es una cosa que se ha extendido hasta el día de hoy. Ustedes ven que nosotros le ponemos límite a las policías para actuar, ¿cierto? Hoy, y en el mundo se le pone el límite. Entonces se dice, mire, hay cierto tipo de... la policía no puede llegar hoy día a parar una manifestación popular como lo hizo alguna vez con los trabajadores del salitre, como cuenta la cantata Santa María, por ejemplo, ¿cierto? Esa cuestión es insostenible. Tampoco puede llegar y empezar a disparar perdigones a los ojos de la gente hoy día. A lo mejor en Europa todavía se podía, pero en esa época, pero hoy día tampoco admitimos eso. Entonces la policía tiene un punto al cual puede llegar y por tanto, una vez que no me resulta eso, necesito otra manera. Esto es como es lo que pensaría el gobernante, ¿cierto? Necesito otra forma de poder lograr que la gente, por ejemplo, acate las leyes y haga caso a la normativa social. Entonces Foucault dice que esto se logra o se intenta lograr, al menos, a través de un nuevo método de control social que él le llama el método disciplinario o el poder disciplinario o la disciplina, abiertamente, que consiste en el arte del entrenamiento correcto, adecuado, ¿no? Que es el entrenamiento adecuado para generar docilidad y sometimiento en
en las personas, evidentemente también, dice Foucault, y mayor productividad y capital. O sea, también habían intereses capitalistas acá, en el sentido de que mientras más revuelta social hay, menos funcionan los negocios y menos se desarrolla económicamente los países, y etcétera, etcétera. Entonces se genera esta nueva manera de intentar lograr el control social, que, como les digo, se va a llamar la disciplina, y que consiste en entrenar o disciplinar justamente a las personas de modo tal que ya no sea necesario tanto el uso de la fuerza o de las policías, sino que se empiece más bien, ojalá logremos que eso pensarían como los que estuvieran pensando en este diseño, dirían, ojalá lográramos que la gente pudiera internalizar a los policías y los tuviera dentro de ellos, y entonces fueran ellos mismos los que se limitaran y se portaran bien, digamos. Y este método se hizo clave para muchas de las instituciones sociales modernas, como nos cuenta Foucault. Es decir, fue clave para el nuevo mercado y la nueva industria, no sé, ¿cierto? Sobre todo después de la Revolución Industrial. Fue muy importante para la prisión moderna, fue muy importante para el ejército moderno, fue incluso aplicado a los hospitales, y, entre paréntesis, es bien interesante como todos los edificios de estas instituciones se parecen, porque están hechos con la misma lógica, como vamos a ver a continuación. Y por supuesto que también en las escuelas, que se transformó además la escuela como el dispositivo por excelencia para disciplinar preventivamente a la población, ¿no? Lo otro ya había que hacer un disciplinamiento de segunda vuelta, ¿no? Al reo que está en la cárcel también hay que disciplinarlo, pero porque si no tendríamos que tener 80.000 gendarmes. Entonces, para poder tener 7 gendarmes nomás, que es más barato, hay que generar una sensación de vigilancia, observación y disciplina en la prisión, ¿no? Ese es un poco el método. Entonces, como les digo, la disciplina se lleva a cabo por 2 procesos, nos dice Foucault, ¿no? Uno es la vigilancia y otro es la normalización. Estas 2 cosas funcionan en conjunto. Y que generan esta idea que después Bentham llama el panopticon, que es como la sensación de que en el fondo a uno lo están mirando todo el rato, y están esperando que uno actúe según lo que la norma dice. Entonces, como a uno lo pueden pillar todo el rato que está mal, uno se tiene que portar bien porque está siendo observado de todas partes. Y los edificios construidos para todos estos fines están construidos así. Las escuelas, por ejemplo, si ustedes le preguntan a los arquitectos que se dedican a hacer escuelas para el Ministerio de Educación, por ejemplo, ellos les van a contar que ellos le llaman al tipo de edificio que el ministerio les pide, los arquitectos le llaman el edificio tipo cárcel, porque es un edificio que está diseñado para mantener esta vigilancia y este control, y para darle la sensación a las personas que en todo momento están siendo vigilados. Aunque no sea cierto. Lo importante, ya les digo, lo importante de la disciplina era generar esta idea de que uno estaba siendo vigilado, para que al final uno se acostumbrara a que va a estar siempre vigilado, incluso desde dentro. Y eso hace que aparezca, de hecho, la idea de lo normal, que es una idea que no existía en la historia humana hasta ese minuto. Uno dice, pero ¿cómo no va a ser? Bueno, les cuento. El concepto de lo normal tenía un uso matemático hasta ese minuto. No tenía nada que ver con el uso que tiene ahora. La idea de normalidad como la entendemos ahora, es decir, como lo socialmente deseable, es una idea que surge en esta época y que está asociada a este proceso de normalización disciplinar. Entonces, lo normal
¿cómo entra en la escuela? Bueno, la escuela tiene que normalizar a los ciudadanos desde chiquitito. Y para eso tiene dos normatividades la escuela. Una, que es una normatividad de entrada, que tiene que ver con quiénes pueden entrar a la escuela, quiénes son educables, que al principio eran poquitos. Y la otra tiene que ver con una normalidad de salida. Lo estoy diciendo al revés, ¿no? Porque me salió en la diapositiva primero perfil de egreso y después perfil de ingreso. Entonces, vamos primero al perfil de ingreso. La normalidad de entrada. Hasta hace muy poco era abiertamente dicho por muchas personas, incluyendo expertos en educación, que no todas las personas son educables. Y uno se le olvida un poco lo que pasa 10, 20 o 40 años atrás, pero hasta hace no mucho tiempo atrás había incluso autoridades científicas que señalaban, sin pelo en la lengua, que había grupos de la población, como las mujeres, o como los indígenas, o como los gente que vivía en condiciones de pobreza, o como, bueno, abiertamente los que se llamaban los idiotas en ese momento, que se les decía así a las personas que no obtenían un cierto coeficiente intelectual en los test de inteligencia, etcétera. Esos grupos simplemente no eran educables y por lo tanto había que o enviarlos a instituciones de educación especial o, si ya tirábamos la esponja, a instituciones donde se hacen cargo de las personas que simplemente no van a ser normalizadas, como por ejemplo los hospitales psiquiátricos. Y que por eso está, bueno, Foucault analiza mucho mejor de lo que yo puedo decir acá esta situación, pero se arma como una estructura, el Estado moderno se organiza como para poder ir haciendo estas asignaciones de las personas según el proceso de desarrollo que van teniendo. Entonces, los que van teniendo éxito en el proceso de disciplinamiento, entonces van quedando libres de hacer su vida, el resto se tiene que ir metiendo en instituciones especiales o en prisiones o en hospitales o en otros lugares. Y el perfil de egreso tiene que ver con ese horizonte normativo que mueve a la sociedad, o sea, con aquellos valores que son socialmente deseables en las sociedades. Que está muy asociado, muy particularmente asociado en esa época a algunos temas centrales, como por ejemplo la nacionalización, porque recuerden que todo esto ocurre y aparece en conjunto con el proyecto político de la formación de los Estados-Nación. De hecho, Juan Egaña, también sin pelo en la lengua, dice que es necesario fundar el Instituto Nacional para darle vida a una nación que hasta ese minuto no la tiene, que es la nación chilena. Qué sé yo, esto se escucha en muchos países al mismo tiempo en esa época, es bastante común, no voy a entrar ahora, les recomiendo, si les interesa esta historia, mucho en la historia de la educación chilena de la profesora Sol Serrano. Son 3 tomos, es larga, pero es bien interesante para entender un poco cuestiones del pasado que hoy día todavía nos dan luces de lo que está pasando hoy día. Bueno, entonces el perfil de egreso tiene que ver con enrielar, ¿cierto? Disciplinar a las personas hacia un ideal, que puede ser el ideal de chileno, nacional de chileno, y también puede ser un ideal de género, ¿no? También estaba muy metido en el accionar, en la socialización de la escuela, de generar por un lado señoritas y por otro lado hombrecitos, ¿no? Y estas dos identidades de género bien claras. Ahora, la normalización, nos dice Foucault, se convierte en una tecnología del sí mismo, es decir,
la gracia que tiene este sistema y la razón por la que hace que sea más barato que tener simplemente más policía permanentemente, es que uno se construye uno mismo en base a la normativa que interesa establecer. Entonces, eliminamos estos castigos terribles, ya no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora las normas se van a internalizar en las personas y desde dentro van a sentir las personas que la norma es lo que ellos quieren, van a sentir que son deseables, que son buenas, que son incuestionables. Entonces la escuela no solamente entrega las normas, sino que también tiene que entregarlas de una manera que haga parecer que esas normas son las normas y que es obvio que hay que quererlas y que son todas buenas y que en el fondo la escuela es el resorte moral de la sociedad. De hecho, esto lo muestra muy bien George Spindler, que es el fundador de la antropología educacional, en su trabajo etnográfico, justamente. Él muestra cómo la escuela, esto en los años 50, muestra esto, cómo la escuela tiene estos mecanismos que él le llama de reclutamiento y mantención en la cultura, a través de los cuales logra no solamente reclutar gente o socializar personas en el sentido de entregarle los valores y los principios que la sociedad quiere entregarle a las nuevas generaciones, sino que también lo hace de una manera, y a eso le llama mantención Spindler, que esos principios le lleguen a las personas como parte de su identidad, como cosas que ellos quieren, ¿no? Como que eso es correcto, como amor a la camiseta, digamos, a propósito de esta tarde. Freire también lo plantea esto, en palabras menos neutrales, con más crítica todavía que Spindler, y habla abiertamente de una introyección del dominador y acusa a la escuela en forma directa de ser un instrumento por el cual en el fondo las normatividad de la élite dominante se introduce en el alma de, o en el cuerpo y el alma de las niñas y los niños. Y de hecho los separa muy clarito entre niñas y niños también, porque parte de lo que se hace es esta identidad de género. Y hay otros desarrollos más, yo estoy poniendo acá solamente algunos ejemplos, lo que yo estoy diciendo acá en realidad está desarrollado por una miríada de autores educacionales, así que voy a tratar de resumir un poco. Pero también es importante decir que esto no se presentaba en esa época, y esto es importante para la explicación que necesito dar. En esa época esto se veía como algo bueno. Es decir, civilizar a la población, que es la expresión que usa Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento, ustedes saben, fue el fundador de la Escuela Normal de Preceptores acá en Chile, que es además la primera de América, de Latinoamérica. Y su moto, por así decirlo, su proyecto al hacer esto, era civilizar a la población chilena, que para él estaba, o una parte de la población chilena por lo menos, que para él estaba en un estado de barbarie y salvajismo. Y por lo tanto era necesario hacer este acto para traer la civilización europea a Chile. Una cosa bien argentina, Sarmiento era argentino además, y Argentina ya era un país increíblemente europeizado, y además ya entonces, digamos, y bueno, y además todos los intelectuales de la época estaban muy europeizados y tenían esta idea que estaba muy patente además en Europa mismo en ese momento, de que en el fondo había una forma civilizada de ser, que era justamente la que justificaba el disciplinamiento y que era la forma de ser de la clase burguesa europea, digamos. Y en el fondo eso era lo que había que llevar a todos lados, y es el ideal de los colonos,
y son procesos de colonización, procesos que en esa época, insisto, no se veían como negativos. Los colonizadores eran héroes, se les veía como gente que llevaba una cosa positiva a otras personas que necesitábamos que nos civilizaran porque estábamos en un estado de semi-barbarie. Entonces, ¿qué pasa con la disciplina escolar hoy día? Es como ¿por qué hago todo este rodeo? Porque en el fondo hoy día la disciplina sigue motivada por un proceso de normalización. Este es un concepto que usan en educación todavía las profesoras, los profesores, directores de escuela, personas que trabajan en el ministerio. Se habla de normalizar todavía. Y se habla todavía en algunos casos en forma positiva. Ya les voy a mostrar que eso ya no es tan así, pero todavía se ve como un proceso de normalización. Sigue habiendo una normalidad de entrada, una normatividad de entrada. Es cierto que hoy día tenemos mucha más apertura con los procesos de cobertura educacional, pero como muy bien dice Baker hace un par de décadas, haciendo un análisis, justamente ya en ese minuto está haciendo un análisis de cómo se ha manejado el tema de la discapacidad en la escuela en el cambio de siglo. Ella dice que lo que distingue históricamente, y sigue distinguiendo la educación escolar pública sobre todo, es que no es un lugar para todos los niños. No está pensada para todos los niños, y aunque se abrieran las puertas y todos los niños finalmente pudieran entrar a cualquier colegio, igual los colegios no están pensados para muchos de los niños que están entrando, están pensados para otros niños o para niños con otras características. Hoy día también sigue habiendo una normalidad de salida, por supuesto que hay mucho más, porque estamos en otra época y algo ha permeado, hay más crítica de, pucha, si es tan así la cosa y si realmente hay que aprender que la historia tal como le enseñan los libros de historia, y si realmente la guerra del Pacífico es como nos cuentan que pasó, y varias cosas más, o la, entre comillas, pacificación de la Araucanía, como también lo planteó el presidente Boric en su discurso inaugural. Todavía se habla de esas cosas en la escuela y todavía se espera que de alguna manera, pero con complicaciones que tienen que ver con el problema que estamos abordando, pero todavía hay una especie como de sexualidad binaria y género binario, y hay baños de hombres y de mujeres en la mayoría de la escuela. Uno se pregunta, la gente que no se siente ni hombre ni mujer, ¿a qué baño va? O si va al baño, eso se pregunta uno hoy día, ¿no? Pero eso es lo que pasa en general en la mayoría de las instituciones educativas. Existe todavía el proyecto civilizatorio, esto nosotros lo mostramos con la profesora Laura Luna, otra profesora del campus Villarrica, en un estudio que hicimos en algunas escuelas en Santiago, un estudio etnográfico, en el que nosotros mostramos cómo sigue operando hoy día el proyecto civilizatorio en la escuela, lo que incluye, les insisto, la educación de señoritas, de hombrecitos y todo esto. Y además mostramos otra cosa que tiene que ver con lo que estoy planteando hoy día también y que ya voy a retomar, y que es que este proyecto choca con otro proyecto que también existe en la escuela y que tiene que ver con el proyecto inclusivo en educación. Y chocan de una manera bien complicada, porque son más o menos incompatibles uno con el otro. Ya voy a volver a eso. Ya dije esto, ¿cierto? Sigue habiendo básicamente socialización binaria. Hay, por supuesto, algunos matices, se hacen comentarios de que todas las orientaciones y todas las identidades son válidas y todo, pero en la práctica hay dos tipos de baño, y en la práctica a las mujeres se les pide que vayan vestidas de cierta manera, a los hombres se les pide de otra, y varias otras cosas más. Y la verdad es que si le preguntamos a los profesores cuáles son las otras opciones de identidad sexual, la mayoría no tiene idea, o sea, ni siquiera saben.
y no solo a los profesores, sino que en general a todos los adultos de mi generación para arriba, digamos. Uno le pregunta, bueno, ¿cuáles son las... parece que están diciendo que se perdió la conexión. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? Me había apagado la cámara. Ya, estamos bien, sigamos. Sigue habiendo la idea de que hay que enseñar un currículum, que es el currículum nacional, y que el currículum nacional que está basado básicamente en los saberes que están validados desde la élite culta, entre comillas, que básicamente aspiraría a tener una especie de despotismo ilustrado. No sé si esto lo habían pensado alguna vez, pero en el fondo tener un currículum que legisla cuáles son los conocimientos valiosos y cuáles no, decididos por un grupo de expertos, supuestamente, es una forma de despotismo ilustrado. Porque uno podría preguntar por qué no se enseña la botánica mapuche en las escuelas, por qué hay que estudiar la botánica occidental, por qué no se estudia también la otra, ¿no? ¿Por qué no es válida como la otra? Se fijan, pareciera ser que hay algunos saberes que tienen mayor validez que otros, entonces esos son los que se enseñan, y lo otro nadie sabe qué valor tienen, digamos. Después, otra cosa que todavía hoy día es que hay una preeminencia en este sistema. Para que haya disciplina tiene que haber una relación vertical. Esto es súper importante. Un elemento central de la disciplina es que hay uno que está por encima del otro. Si no, no puede haber disciplina. ¿Ya? Para que haya disciplinamiento, insisto, tiene que haber una relación jerárquica. Tiene que haber uno que está en una posición del otro en varios sentidos. Primero, uno cuya normatividad es mejor que la del otro, porque si no, ¿por qué yo te voy a imponer la mía? ¿Cierto? Lo primero es que mis normas, mis principios, las cosas que yo te estoy enseñando tienen que ser mejor que las tuyas. Esto también lo trabaja Freire mucho en su idea del modelo bancario de educación, ¿no? Él hace mucho hincapié en que la relación en la escuela es así vertical, y que hay uno que tiene los saberes válidos, que son los del currículum, y el otro, no, pues el profesor va y le enseña la botánica occidental a su estudiante mapuche y ni le pregunta si es que él conoce otra clasificación, ¿no? Eso es bastante común, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque él se pone en una posición de superioridad, pues este es el saber que vale, y yo te lo voy a enseñar, y te lo voy a entregar, y tú de vuelta tienes que someterte al mismo, y eso es una manera de disciplinarse. Entre paréntesis, de ahí viene la idea de disciplina como asignatura, el conocimiento disciplinar, son estas mismas cosas, están emparentados los sentidos de esta situación. Y por eso ustedes en general se van a ver que por lo general las instancias que valoran el disciplinamiento en el sentido de convivencia también valoran la enseñanza por asignatura, como nuestro currículum nacional, por ejemplo. Ya, pero no voy a entrar en eso ahora. Lo que quiero que tomemos atención es que todos estos problemas responden a problemas y necesidades de una época que ya no estamos viviendo. Todos estos procesos responden a problemas y necesidades que había en el siglo XVII y XVIII. El problema es lo que yo les decía, ¿no? El control social que tenían los poderosos de ese minuto, que necesitan saber cómo controlar de manera más eficiente al pueblo, a las masas, etc. Eso no tiene nada que ver con la sociedad que estamos viviendo hoy día. Y es un problema que hoy día ni siquiera se podría formular así, porque sería ya cuestionable formularlo de esa manera. Porque los valores que expresan estos
procesos disciplinares se contraponen abiertamente con los valores que comienzan a tomar predominancia en las sociedades del siglo XXI, no del XX, eso está mal, del siglo XXI. Ahí donde dice XX, tienen que agregarle un palito. Y lo que pasa entonces con el sistema disciplinar es que se ha convertido en un modo de gestión de la convivencia que no solo es inefectivo, sino que además puede ser un factor que obstaculiza la convivencia, porque nos pone, como les voy a mostrar ahora, en una situación de contradicción que tanto por la misma contradicción como por la ineficacia del sistema nos va a hacer agravar la situación. Déjenme pasar a eso para explicarles por qué. Rápidamente, ¿cuál es el marco valórico de las sociedades contemporáneas? Una valoración de la diversidad y la diferencia y el deseo de construir un mundo plural en el que formas de vida diferentes puedan convivir de manera respetuosa, ¿cierto? Demandas de reconocimiento que surgen desde el feminismo, desde los movimientos de identidad cultural y desde otras minorías que empiezan a pedir reconocimiento y tratamiento paritario, y eso se relaciona con una nueva idea de justicia que aparece en la sociedad contemporánea, que antes no existía, y que es la idea de justicia como paridad participativa. La justicia moderna tenía que ver más bien con la equidad y con la igualdad. La justicia del siglo XXI se está acercando mucho más a otro tipo de justicia que está más relacionado con la idea de participar de manera paritaria, de ser un par, de tener una relación horizontal. Y deben notar que esa normatividad surge además desde movimientos de resistencia de minorías oprimidas que se alzan contra prácticas normalizadoras de la sociedad disciplinaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos por un lado los procesos de disciplina escolar que todavía nos obsesionamos con aplicar en la escuela, pero por otro lado vamos viendo cómo se portan estos procesos con los valores de la sociedad contemporánea. Primero, normalizar a una persona es inmoral desde el punto de vista de una sociedad paritaria, porque no es paritario. Por tanto, no entra dentro de una ética de la igualdad diferente. La normatividad de entrada, cuestionable, pues, porque hoy día se pide no solo un acceso universal a la escuela, sino que dentro de los valores actuales hay un acceso que sea a la medida, o sea, que la educación se adapte a las características de los niños y las niñas. No solamente que le abra la puerta, sino que adapte su currículum a esos niños. Y la normalidad de salida, ¿para qué decir? Hay una celebración de la diferencia y del derecho a ser uno mismo y a ser diferente y a ser original y a ser único e irrepetible, y por lo tanto no tiene ningún sentido tener un perfil de egreso único, por ejemplo, que nacionaliza a las personas. Se considera que es una falta de respeto a una sociedad que busca más bien la plurinacionalidad. Entonces, que no quiere que toda la población sea chilenizada, sino que se empieza a valorar que las distintas identidades, por ejemplo, culturales, tengan cabida. Después, el proyecto civilizatorio era posible cuando el positivismo y el colonialismo eran valores deseados en la sociedad europea. Hoy día se rechazan estas cosas. El colonialismo se ve como una cosa negativa. Y las prácticas colonizantes son cuestionadas hoy día por los teóricos en educación. ¿Para qué decir el tema del género, no? Hay un cuestionamiento profundo, no solo de la identidad de género binaria, sino que hasta de la identidad de género en algunos círculos. Por lo tanto, otra vez la disciplina se queda sin contenido ahí.
el control social desde una élite, nada, hoy día vivimos en una sociedad que cuestiona la existencia de una élite. Entonces no tiene tampoco cabida ese proceso escolar. Y bueno, y para decirlo bien claramente, se promueven las relaciones horizontales de aprendizaje mutuo antes que las relaciones verticales, las de que uno enseña y el otro aprende. Y eso de nuevo nos lleva a una contradicción muy fuerte entre el marco valórico de nuestra sociedad y el marco valórico que está operando detrás de la idea de disciplina en las escuelas. Y por lo tanto, el primer gran problema es que la escuela se está empezando a transformar en el villano. Fíjense usted, porque antiguamente el inspector que perseguía a los niños para cortarle el pelo, o que no les dejaba ponerse aro, o que les obligaba a usar esta ropa y no esta otra, etc., estaba haciendo lo correcto. Hoy día, ante la normatividad social del siglo XXI, de la mayoría de las sociedades del siglo XXI, eso se está empezando a ver desde la óptica de lo inmoral. Se está viendo que es incorrecto que una persona decida sobre lo que yo me puedo poner o no poner en mi cuerpo. Se está poniendo que es incorrecto que una persona me obligue a actuar según sus estereotipos de género. Se está viendo que es incorrecto e inmoral que me intente imponer su normatividad a mí o lavarme el cerebro, ¿no? Y están todas estas las películas de Pink Floyd y todo el boom que tuvo esta crítica a nivel popular, del arte popular a finales del siglo pasado, y todo lo que han escrito los teóricos y los filósofos políticos a principios de este siglo. Entre paréntesis, marco teórico normativo que está muy presente en el gobierno que acaba de asumir en nuestro país. O sea, ahora no solamente se trata de un marco normativo que no es que se cuestione el uso de la corbata así como que uno no puede llegar y estarle exigiendo a la gente que se ponga corbata, es que el presidente no usa corbata, que los ministros no usan corbata. No es solo que los niños no usen un uniforme, es que tampoco está el otro modelo al cual se admiraba cuando se uniformaba a los niños. Entonces estamos viviendo en un momento que tiene un marco valórico completamente distinto al marco valórico que opera en la escuela. Y ese choque está generando no solamente un problema técnico, sino que un problema técnico que se produce por un problema ideológico, porque la profesora y el profesor tampoco está tan seguro de que comparte el marco de la escuela. Tampoco está tan seguro o segura que quiere seguir enseñando la pacificación de la Araucanía. Tampoco está tan segura que quiere seguir haciendo todo lo que le dicta el currículum. Tampoco está tan segura o seguro que quiere seguir hablando de los niños y las niñas, que a lo mejor hay otras identidades de género. Pero eso le entra en conflicto con sus propias con su propia subjetividad, ¿cierto? Y también muchos profesores son profesores y profesoras de mi generación o de generaciones anteriores, para quienes toda esta nueva normativa también es una nueva normativa, a la que hay que entender, que hay que conocer, que hay que empezar de alguna manera a procesar, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa cuando afrontamos un conflicto desde un enfoque disciplinar? Aquí me voy a tomar de la teoría del doctor Joaquín Gaete, que además es mi hermano, pero lo voy a hacer porque con él hemos trabajado algunas propuestas respecto de cómo enfrentar las situaciones de convivencia, y él además, desde su trabajo, él trabaja en Canadá junto con un grupo de investigadores hace mucho tiempo, investigadores canadienses allá, que están desarrollando justamente este enfoque en el cual se
analizan las limitaciones del approach disciplinar a las relaciones humanas. Y voy a hacer lo más rápido posible. Y esto, si a alguien le interesa este tema, les cuento que tenemos varios instancias en la universidad donde podemos trabajarlo si están interesados. Fíjense ustedes que la práctica disciplinar necesita una cosa fundamental, que es que si bien se va a usar para evitar la violencia extrema, hay un grado de violencia que es necesaria. Yo, profesor, no le voy a levantar la mano al estudiante, ¿cierto? Pero necesito que el padre se la pueda levantar. Entonces le voy a dar una comunicación e indirectamente voy a tener la posibilidad de que ese papelito o esa comunicación simbólicamente me sirva como elemento de intimidación. Pero si resulta que el padre tampoco le puede pegar al niño, porque ahora es inmoral que eso pase, y no solo es inmoral, sino que es ilegal, la capacidad que yo tengo para poder enfrentar las cosas desde una óptica disciplinaria se me destruye, se me disminuye a cero. ¿Por qué? Porque en una relación vertical, cuando el otro escala, yo tengo que escalarle de vuelta. Si yo no le puedo escalar de vuelta, me gana. Y antiguamente se podía escalar de vuelta. Se ha ido perdiendo de a poquito esa capacidad, ese poder. ¿Por qué? Porque se ha ido poniendo una normatividad social que dice que eso es inmoral. Pero al principio no lo era, y los profesores le podían pegar y sacar la mugre a los estudiantes. Y los agarraban a varillazo o a correazo y a otras prácticas más, como en la escuela lancasteriana, por ejemplo. Pero con el tiempo, esa posibilidad se empezó a perder porque empezó a cambiar la normatividad y como sociedad decidimos que eso era malo. Decidimos que era inmoral, que era incorrecto a nivel ético que un profesor le pegara a un niño. Y después decidimos que también era incorrecto que lo hiciera el papá. Por lo tanto, tampoco le servía como medida amedrentadora al profesor. Y después decidimos además varias cosas más, como por ejemplo, muchas familias han decidido que tampoco hay que castigar a los niños. Y muchas familias han decidido que tampoco hay que ponerle límite. Yo no estoy diciendo que esto sea correcto, yo estoy diciendo que es lo que está empezando a pasar en el imaginario valórico de esta nueva sociedad en formación. Entonces, con este escenario, no hay ninguna posibilidad de tratar al otro como un súbdito o como una persona en un nivel de jerarquía inferior a uno. La verdad de las cosas es que hoy día los profesores y los estudiantes están al mismo nivel paritario y ninguno tiene el derecho de imponerle al otro nada. Y el problema que tienen los profes hoy día, por lo tanto, es que ya los niños no están ahí por obligación, sino que tienen que estar ahí por interés de estar ahí. Porque no hay cómo obligarlos a estudiar, no hay cómo obligarlos a portarse bien. No existe esa posibilidad. Y no existe porque es inmoral y es ilegal. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando entonces afrontamos un conflicto desde un enfoque disciplinario hoy día? Que no tenemos la sociedad disciplinaria detrás. Y por lo tanto, guatea nuestra intervención. Porque uno pega un grito, el otro pega uno más fuerte y el otro saca un palo y hasta ahí llegamos nomás, porque no podemos ir más para allá. Y voy a llamar a tu apoderado. Y el niño se ríe porque sabe que el apoderado no va a ir. Y que además no lo pueden expulsar porque la ley de inclusión lo prohíbe. Y que por lo tanto, ¿y por qué lo prohíbe la ley de inclusión? Porque se decidió como sociedad que era incorrecto seguir ese proceso. Entonces, está bien, uno puede estar siempre pensando como en tiempos dorados, para atrás,
buscando una época en la cual todo esto se podía hacer, una época dorada, qué sé yo. Y ahí habrá diferencias y distintas opiniones y todo, pero el punto es que las sociedades contemporáneas no funcionan así. Las sociedades contemporáneas son sociedades que buscan relaciones paritarias horizontales, en las cuales ninguno tiene derecho a disciplinar al otro, y por lo tanto la disciplina se convierte en una estrategia inmoral. Lo voy a volver a decir. La disciplina se convierte en una estrategia inmoral. Y el niño que está siendo disciplinado se siente violentado de manera inmoral y por tanto reacciona con la rabia de las personas que reaccionan cuando se les hacen cosas que son inmorales. Si a eso le sumamos que hubo una pandemia, aquí les voy a dar a cerrar el botón, en la cual durante 2 años a los niños como que se les flexibilizó todo, y ahora volvemos y las escuelas quieren volver al siglo XVII, controlando el uniforme, cuántos aros se puso, etcétera. ¡Pum! Estos 2 años de desestructura no pasaron en vano. No es lo mismo. Estos niños se acostumbraron a organizar ellos su tiempo, a organizar ellos sus horas, a gestionar su tiempo, a tener mucha más libertad de qué hacer. Entonces, ¿por qué están pasando todas las cosas de violencia? Bueno, una parte de la explicación es porque estamos tratando de gestionar la convivencia desde un enfoque de disciplina, cuando lo que necesitamos hacer, creo yo, es gestionar la convivencia desde un enfoque de convivencia. ¿Qué es lo que nos pide la educación inclusiva? ¿Y por qué la educación inclusiva nos pide eso? Porque la educación inclusiva está cimentada sobre todo esto. Repito, la educación inclusiva, la genuina, está cimentada sobre todo esto. ¿Qué es la educación inclusiva? Es una forma de entender la educación que surge de todo esto, de este nuevo marco valórico. Surge como consecuencia de este nuevo marco valórico y como respuesta a este nuevo marco valórico. Y por eso nos pide que entendamos la convivencia desde un enfoque de convivencia, no desde un enfoque disciplinar. No desde el control de la conducta, sino que desde la convivencia, desde la ciudadanía, desde la participación paritaria en un espacio democrático. A las escuelas se les acabó el tiempo para seguir no siendo democráticas. Y lo que va a empezar a pasar en las escuelas es lo mismo que pasa en una sociedad en la que la gente se cansa de la injusticia y de la falta de democracia. Van a empezar a tener estallidos sociales. ¿Cómo se hace un enfoque de convivencia? Bueno, eso es tema para otra situación. No es una cosa que pueda resolver una charla. Es más bien parte de lo que tiene que hacer uno como profesional de la educación, parte de la formación que tiene que hacer uno como profesional de la educación, y por tanto lo que necesita hacer uno ahí es buscar formación en ese ámbito. Por ejemplo, en educación inclusiva, o por ejemplo en modelos de gestión de la convivencia basado en un modelo de convivencia.
Bien, hay algunos desarrollos teóricos contemporáneos, por ejemplo, algunos que hace el grupo con que trabaja Joaquín en Canadá, hay otros desarrollos que se están haciendo en otros grupos de investigación, por supuesto, pero lo importante es que, como les decía al principio, estas habilidades no se aprenden por una charla ni por osmosis, sino que son parte de un proceso de desarrollo y por lo tanto para esto hay que formarse. Y uno puede estar súper choreado porque uno ya estudió y dice, pero ¿cómo? Yo estudié, yo ya hice mi pregrado y ahora resulta que lo que me enseñaron en mi pregrado no me sirve porque me enseñaron desde un enfoque disciplinar. Bueno, empatizo profundamente con esa sensación, pero sí, no se puede hacer de otra manera, porque la única manera para poder desarrollar las habilidades complejísimas que necesita una persona para gestionar la convivencia en el siglo XXI es formándose para eso. Y la formación no va a ser igual que la que uno está acostumbrado, porque esa formación misma también va a estar va a ser incluso más complicado o más desafiante, si quieren, porque va a ser una cosa menos bancaria, porque lo que les van a pedir los programas que de verdad, que se toman esto de verdad, es lo que le van a pedir a los profesores en formación es que lleven su sabiduría a esos programas, pongan en común su experiencia, sus conocimientos y ayuden entre todos a construir el conocimiento necesario para poder enfrentar las cosas desde un enfoque de convivencia. No les van a poder dar la cuestión en una pildorita, porque además es un problema nuevo y el conocimiento pedagógico sobre este tema recién se está desarrollando. Así que también bajo las expectativas en ese sentido. Los procesos de formación en esta materia, procesos de formación genuina en esta materia, son mucho más procesos de creación de conocimiento que de transmisión de conocimiento. Y de hecho, también Paulo Freire nos ponía en duda, ¿cierto?, ese modelo de que el conocimiento realmente se puede transmitir de esa manera. Pongo siempre el ejemplo de Paulo Freire porque es uno de los precursores de la educación inclusiva, sin lugar a dudas. Muchas gracias, dejo hasta aquí y veamos si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Alfredo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, exactamente, puede levantar la mano. Ahí le voy a dar la palabra a Olivia Moraga. El audio no se activa de inmediato, estamos tratando de activarlo aquí. Ya, Sí. hola, buenas tardes. Bueno, desde acá de Santiago. Mira, yo como docente una consulta. Es necesario y es fundamental entender que, bueno, en la escuela se necesitan protocolos. Sin embargo, el no tener protocolos, en este caso en diferentes áreas, también nos pone en un riesgo porque tampoco se sabe cómo actuar. Hablo de protocolos tanto para como por si hay accidentes, los protocolos que todos los colegios tienen, pero nosotros deberíamos tener un protocolo con respecto a capacidades diferentes de aprendizaje en los niños. Creo que es muy raro encontrar escuelas que cuenten con ello, ¿ya? Y creo que es parte de lo que todavía no entiende que se necesita como inclusión. Ya al parecer entender que el protocolo pudiese ser quizás algo muy estructurado, algo muy normativo, pues si pudiera poner un poco en riesgo esta libertad que se tiene muchas veces en creer que se está haciendo inclusión. Eso. Me gustaría... Roberto, ¿podemos pedir más preguntas porque yo he hablado como una hora seguida, entonces como para democratizar Sí, un por poco el supuesto, espacio? pero yo Al silencié final, silencié antes de tiempo, me parece, a la persona que está. Si puede volver a levantar la mano, así me va a aparecer de inmediato. Había otra mano levantada, el que sí, levanta, ahí Olivia está, Olivia. y Jacqueline.
Ya. A Olivia la silencié, te pido disculpas, Olivia, antes de que terminara, fue sin querer. Ahí sí. Sí, no, sí, el mantener un protocolo con respecto a niños con aprendizajes diferentes, que aprenden de diferentes formas, por ejemplo, niños con trastorno de espectro autista, ¿sería como menos inclusivo, considerado menos inclusivo, o en este caso sería parte de la inclusividad, entendiendo que muchas veces las comunidades escolares tienden a pensar que mantener un protocolo a ellos parece que pudiera ser algo riesgoso con respecto a ver este caso de que las mismas comunidades deberían generar sus propias, pues, por así decirlo, disciplinas, ¿ya? Su forma de cómo relacionarse. A eso voy. Esa era mi pregunta. Gracias, Olivia. Bien. Alfredo, ¿quieres que no hay más manos levantadas por ahora? Veamos si alguien más se anima a hacer un comentario o una pregunta. Yo había levantado mi mano. Jacqueline, cuéntanos. Sí, hola, me parece súper interesante el curso de hoy día porque siento que los profesores necesitamos muchas herramientas hoy en día para enfrentar lo que es la sana convivencia en los establecimientos educacionales. Porque los chicos están súper empoderados y después de estos 2 años de pandemia, se nos pidió que volviéramos a la normalidad, entre comillas, a una normalidad, y todos decían que entendían que era como entre comillas. Pero los chicos no quieren estar en la sala de clase, no quieren hacer tareas, no quieren trabajar, quieren estar conviviendo en el patio, pero también no están acostumbrados a convivir, ¿no? Y tenemos que hacer, nosotros recién estábamos en un consejo y estábamos analizando de que nos olvidamos de los procesos de adaptación y tenemos que volver a adaptarlos como si fueran niños que vienen entrando a niveles de transición, porque estuvieron en su casa 2 años, no están acostumbrados a usar la mascarilla, que es una de las normativas de salud que necesitamos tener, y aún así, y también se sienten que se les está invadiendo su espacio. Entonces, estamos entrando como en una convivencia que es difícil llevarla, y es difícil sobrellevar todo el día a día, y los profesores estamos dejando de preocuparnos por el bienestar de nosotros y tratando de poner lo mejor de nosotros, pero los chicos ya no quieren estar 90 minutos en una sala de clase, porque ya perdieron ese hábito, si lo pudiéramos llamar así. Entonces hay que replantearse los horarios de clase, hay que replantearse el cómo entregar la clase, y lo que ustedes decían es cierto, o sea, ellos también están empoderados y ya ven al profesor como un igual, y hay que mantener como la convivencia dentro de una sala donde hay un chico que quiere pasar a llevar al otro, y lo estamos viendo en la televisión, día a día estamos viendo que hay muchos problemas de convivencia en en todo lo que implica el establecimiento educacional. Y eso es preocupante. Entonces, yo puse ahí que a mí me interesa de sobremanera otro curso, porque encuentro que son muy buenas las herramientas que ustedes nos pueden dar para resolver los problemas dentro del aula y dentro del establecimiento en sí, y fuera de los establecimientos también. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos trabajar ciertas situaciones a favor de la sana convivencia? Así que nada, darle muchas gracias y gracias por tener este espacio para poder decir lo que uno está sintiendo en este minuto, de lo que está pasando, de la realidad. Eso. Gracias, Jacqueline. Voy a levantar la mano a Ingrid. Igual yo creo que estamos en la hora, así que me parece que Ingrid... Ingrid y Madeleine. Ya, la dejamos solo eso para que ya estamos más o menos en la hora.
Voy a levantar primero, voy a Ingrid. Ok, hola, buenas tardes. En honor al tiempo, bueno, muy buena la charla y una dupla psicosocial de una escuela rural y comparto lo que decía la Jacqueline, que realmente estamos nosotros post pandemia, niños que han regresado a clase con digamos, con otros hábitos. Entonces, igual, adecuarnos al tema de las emociones también. Obviamente aquí hay que priorizar objetivos de aprendizaje, pero también no dejar de lado el tema emocional, cómo vienen nuestros niños. Y también nosotros en el colegio tenemos el tema de la inclusión escolar, soy parte del proyecto PIE, y tenemos un niño con capacidades diferentes, pero nosotros estamos hablando desde la inclusión, y yo creo que si hablamos desde la inclusión, entregamos las herramientas para trabajar con esos niños, también deberíamos considerarlos, por ejemplo, que pudiesen participar de forma natural con sus otros compañeros, porque me parece más bien segregar y ellos tienen necesidades específicas, pero también la idea es incluirlos, entonces aceptarlos tal como son y nada, que los demás niños que tienen, digamos, capacidades, entre comillas, de aprendizaje consideradas apropiadas, ellos se adapten también a los niños que son más bien distintos. Solamente eso, muchas gracias. Gracias, Ingrid. Ya. Por último, le voy a dar la mano entonces, que se levantó la mano Madeleine. Vamos a ver si se activa ahí el audio. Madeleine, ¿puedes activar tu audio tú misma? Porque aquí dice, te envío yo como una solicitud para reactivar el audio, pero tienes que hacerlo tú. Bajo la mano, Madeleine. Sí, así es. No sé si quiere decir unas últimas palabras, Alfredo, ya. Claro, me gustaría responder algunas de las preguntas. También tomé nota de algunas que pusieron en el chat. A ver. Me parece muy interesante la idea de que cada comunidad pueda construir su protocolo. Ahora, insisto, sobre estos temas no hay sandía calá. Estamos viviendo un cambio recién, esta generación nos está poniendo en esta situación. Entonces, hay una normatividad que no hemos terminado de construir. Una cosa que me pasó una vez, una profesora que me decía, mira, resulta que yo tengo 2 estudiantes que se andan de la mano, para todos lados, y son pareja claramente. Entonces, sí, y de repente se ponen como muy cerquita y ya empiezan a estar como en una situación que empieza como a hacerle ruido a varios apoderados y a varias personas de acá. Entonces, pero ¿yo qué hago? Porque resulta que si yo voy y las separo o les digo algo, me van a acusar de homofóbica. Si que las felicito, me van a acusar de pervertida. Y si es que no hago nada, me acusan de negligente. Entonces estoy en un nudo, me dice, porque la verdad es que todos los cursos de acción que conozco están equivocados. No sé si a alguno de los presentes le ha pasado algo así, que se ha visto como en una situación en la que pareciera ser que cualquier cosa que haga está mal. Entonces, uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está bien? Es que no sabemos lo que está bien, porque lo que está bien o no
es una construcción que hace una comunidad ética, un ethos, dicen los filósofos, ¿no? Y eso significa que tenemos que construir esa sociedad. O sea, estamos en el proceso hoy día, y esta es una oportunidad que hay en la escuela, para que las escuelas comiencen a ofrecer espacios en los cuales se pueda construir esta nueva normatividad. Y eso significa tomar una posición más horizontal, en la que mis propios valores que me enseñaron a mí de antes, a lo mejor no van a ser los mismos que los del otro, y que voy a tener que ponerme a buscar un mundo de encuentro. Que es un poco lo mismo que nos pasa cuando se encuentran dos culturas distintas y necesitamos generar interculturalidad. Es un poco lo mismo que nos pasa cuando nos encontramos con personas distintas y necesitamos generar convivencia, ¿no? Con los colegas, en la pega, no solo en educación. Entonces, en el fondo, no existe una salida calada, y por tanto el protocolo no está dado, hay que construirlo. Y eso es una labor que le pide la educación inclusiva a las comunidades docentes. Les pide que sean comunidades de aprendizaje en las cuales construyan su propia normatividad. No que sean como parasitarias de una normatividad que ya está dada, sino que lo que le pide la educación inclusiva a las escuelas para ser inclusivas es que sea un espacio en el cual la normatividad esté en proceso de construcción permanente. Y por lo tanto, va a haber que ir viendo caso a caso cómo se enfrentan las cosas. No sé si logro expresarme bien. Es difícil expresar esta idea así en abstracto, ¿no? Por eso traté de usar un ejemplo, pero así como ese hay muchos más. Llega un momento en que uno se tiene que preguntar cuánto se están afectando las personas con las que estoy de lo que estoy haciendo. Yo estuve en escuelas, colegas, en los que habían 70% de familias peruanas y bolivianas, y se hacía un acto del 21 de mayo en el que se cantaba la canción nacional chilena y se hablaba de los héroes de la Guerra del Pacífico. Y bueno, y si esos son los héroes, ¿quiénes son los villanos? ¿Tiene sentido que una escuela siga haciendo esto con 70% de la población peruana boliviana? Que tiene otra historia de cómo fue la Guerra del Pacífico. O para qué decir lo que pasa en casi todas las escuelas de la Araucanía. ¿Cuál es la valoración que tenemos ahí del conocimiento del Huelmapu? ¿Por qué yo como profesor decido que en la clase voy a entregar un contenido en vez de ir a aprender de mis estudiantes? ¿Qué pasaría si lo hiciera así? ¿Qué pasaría a nivel de la convivencia? Traten de pensar eso. ¿Qué pasaría a nivel de la convivencia si yo llegara a clases con la inquietud de saber cómo clasifican las hierbas en la casa de mis estudiantes? Por supuesto que tenemos un gran problema, y es que tenemos una esquizofrenia en el sistema, porque la política chilena es contradictoria, no es coherente, y es uno de los grandes problemas, porque la mitad de las políticas son inclusivas y la otra mitad de las políticas son integracionistas. Y eso significa, y eso lo trabajamos harto en el diplomado de inclusión, paso el dato al tiro, y eso significa que uno tiene que funcionar en una situación en la que está siempre equivocado, porque siempre hay una manera de ver las cosas que está en alguna de estas dos políticas que contradice la otra, y por lo tanto si uno hace una, queda bien con una, pero queda bien mal con la otra. Ejemplo, las políticas integracionistas nos piden que hagamos diagnósticos psiquiátricos, ojalá. Y mientras más serio el diagnóstico,
más dinero recibe el establecimiento por la subvención especial preferencial, por ejemplo, que es una política integracionista. En cambio, lo que nos piden las políticas inclusivas, que tienen que ver más bien con las políticas de convivencia, es que no etiquetemos a los niños. Entonces, ¿qué hace uno en el aula? Si por un lado me dicen que tengo que diagnosticar y por otro lado me dicen que no tengo que poner etiqueta. Esa es una esquizofrenia que hay en nuestro sistema escolar, en la política pública, en la política educativa, en la ley. Y tenemos pedazos de leyes que van en una dirección y pedazos de leyes que van en la otra. Entonces, con esto termino, cuando la ley no nos sirve, porque nadie está obligado a lo imposible, y cuando la ley es contradictoria, cumplir con ella es imposible. ¿Ya? No sé si me siguen este razonamiento. Yo tengo que cumplir la ley, por supuesto. Ahora, si tengo dos leyes que me dicen cosas incompatibles, es imposible para mí cumplir las dos. Tengo que cumplir una. Y eso, mientras no me dan otra herramienta, me da la posibilidad a mí a elegir por dónde me quiero ir. Y como profesor, entonces tengo la posibilidad de optar, si quiero, por el esquema inclusivo. Y entonces se me empiezan a decir que por qué de repente ya dejé de pedir diagnóstico y dejé de hablar de necesidades educativas especiales y dejé de enfocarme en todos los problemas de aprendizaje que tienen mis estudiantes. Yo puedo decir por qué opté por un esquema inclusivo y me voy a formar en eso y me voy a preocupar de transformarme en un profesor para el siglo XXI y voy a tratar de dejar atrás el siglo XVII. Ahora, eso es una opción y nosotros la tenemos que hacer, y esa opción tiene algo así como un costo personal, que a mí no me gustaría plantearla en esos términos, pero obvio que es un costo en el sentido de que a lo mejor es un costo incluso hasta económico, porque cuesta dinero formarse, a veces no. Entonces, pero ese costo es también un tremendo desafío profesional. Y también una manera en la que uno puede, por lo menos, sentirse tranquilo con uno mismo. Porque los problemas pueden que sigan existiendo en las escuelas, pero si a eso le agregamos además el conflicto valórico que vamos a seguir teniendo hasta que no hagamos una opción, si a eso le agregamos eso, además lo vamos a pasar nosotros mal como docentes. Bueno, yo los dejo invitados al Diplomado de Educación Inclusiva, que tocamos esto y varios temas más, y no solamente tocamos los temas, sino que además tratamos de hacer propuestas de resolverlos, de solucionarlos, tratamos incluso de aplicarlo en la escuela, a ver si resulta, y si no resulta, está toda la comunidad del curso para ayudarnos a probar otras alternativas. Esa es la invitación que yo les dejo, y probablemente Roberto les puede dar muchas otras opciones de otros programas. Tenemos el programa Valoras en la universidad, y tenemos otros diplomados que si están interesadas, bienvenidos. Muchas gracias por todo, Alfredo. Les recuerdo que toda la presentación quedó grabada. Mañana la vamos a tener en nuestra web. Cualquier duda o consulta nos escriben un correo. Yo voy a dejar el correo y la web en el chat. Que estén todos muy bien. Un abrazo grande, Alfredo, y un abrazo grande a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta mañana con las charlas que continúan el día de mañana. Gracias.